¿Qué tal, amigos de Santa Mónica Digital? Bienvenidos, ya estamos en Vidas de Fuego y tenemos al Padre José Estevas Martínez, quien ya está con nosotros. Padre José, buenos días. Bienvenido, ¿qué tal está? Padre José, sí. Buenas. Ahí Aquí es. estamos para Hemos pillado. hablar de los mártires del Vietnam. Así es. Un lugar donde es conocido por las guerras de Estados Unidos, pero estamos hablando de toda una tradición donde han fallecido más de 130.000 mártires, o 300.000 dicen, católicos, cristianos. Vietnam es algo increíble. Increíble, sí. Nos suena Vietnam por la guerra justo con Estados Unidos, por esa resistencia implacable, ¿verdad? Fuerte, además recia de los vietnamitas. Nos suena por las películas, decía yo, pero también hablamos de una guerra religiosa, en realidad. Vamos a situarlo en su contexto. Padre José, cuéntenos cuándo se dio y por qué se dio. Muy bien, Padre Nico. Estamos hablando de un contexto, de un lugar maravilloso. Precioso. Estamos en Vietnam, es el sur de China y está bordeado por varios países. Laos, Myanmar, Camboya, con Chinchina en el sur y en el mar de China. Es un lugar privilegiado para la agricultura, para el arroz, y luego está muy ligado a China, tanto en su forma de organizarse en imperio, casi la lengua también es curiosa, y luego tienen mandarines, jefes locales, en fin, es una zona idílica, de campo preciosa, y de preciosa. felicidad. Ya le digo, en las películas, vamos a documentarnos en las películas, es que son unos paisajes maravillosos, unas selvas impenetrables, por eso el éxito de la resistencia vietnamita. ¿En qué siglo se da esta persecución? Vale, quizás el catolicismo llegó en el 1627 con los jesuitas, y después llegaron también los dominicos y también llegaron los franceses, que llevaban allá la evangelización. Bueno, quizás la primera persecución fue en 1711, ahí murieron varios, pero luego lo más fuerte es en el siglo XVIII, 1830 al 64. Y ahí es donde justamente llegó un paisano mío, que al final hablaremos de él, San Jerónimo Hermosilla, riojano. San Jerónimo Hermosilla. Correcto. Entonces, hablabas de estas persecuciones. Y decía por qué se dio. Hablamos del confucianismo, ¿verdad? Que se practica en Vietnam. Sí, tenemos el confucianismo, tenemos también lo que es el budismo, taoísmo. El problema quizás ya es un poco de celo religioso al llegar el catolicismo. Claro. Las intrigas. A la hora de gobernar el país había distintas dinastías que sucedían unas a otras, y ahí sí, si en un momento se apoyaba a unos, venían los otros y eran contrarios y era un desastre, ¿no? O sea, y luego también había problemas con China y tenía interés. También había otras guerras que surgieron, el dominio francés colonialista en el siglo XIX, neoimperialismo, incluso inglés. Sí. Es decir, muchos intereses en un territorio tan bonito y tan pequeño, y de ahí de paso la religión le cayó al cristianismo. ¿Quiénes eran estos mártires? Jesuitas, ¿verdad? Comenzaron los jesuitas en el siglo XIX, pero luego quizás una mayoría ha sido dominicos, que lograron instaurar ahí muy bien una historia gloriosa misional. Además que llevaron adelante sus estructuras tanto de vocaciones dominicas propias, también lo que es sacerdotales diocesanas, y luego catequistas, muy recordado también esta zona. Ellos formaban lo que llamaban la Casa de Dios en su comunidad, e incluso vírgenes que se dedicaban a Dios en la vida religiosa, etcétera. Tenemos una organización muy bonita, cristiana, muchos cristianos, pero ¿cuántos se martirizaron en este tiempo? Fue terrible, ¿no?
fue floreciente. Me recuerda mucho a los mártires de Japón. Ahí sí que tuvimos protagonismo nosotros, ¿no? Los agustinos recoletos. Sí, correcto. Yo creo que era muy semejante, incluso fraternos tenían como nosotros, que les ayudaban, que les apoyaban, los catequistas, quizás la misma organización. Lo único que ahora estamos en el siglo XIX, 1800, ¿no? Un poquito más tarde. Creo que lo que se ha aprendido anteriormente, pues se fue practicando, ¿no? Perfectamente, Padre José. ¿Y cómo se da la persecución y quiénes son los protagonistas? Porque tenemos unos mártires canonizados por San Juan Pablo II justamente, y además unos nombres que nos van a sonar a chino, no puedo decir, a vietnamita. A ver, díganos usted. Tenemos, bueno, los perseguidores, Minh Man, el emperador, ¿no? Minh Man, sí. Después fue Triu Tri, que al principio, bueno, más o menos fue tranquilo, pero después peor. Pero el peor es Tuduk. Y luego también había unos famosos regionales que eran Tri Quan Can. Estos fueron terribles, ¿no? Con todos los cristianos. Por ejemplo, tenemos los funcionarios Quan Tri y Quan Bin, que comenzaron a maltratar, bueno, al obispo francés Pierre Dumoulin-Bory. Ese es francés. Traductor, Pierre Touy. Sí. Pierre Touy, ese es el francés, el obispo. Sí, correcto. Después, el traductor de la corte también, porque ya querían exterminar a todos los cristianos católicos. François Jacquard también, que era un laico. Después, Fray Ignacio Delgado, que era también dominico. Tenemos Dominique Henares, José Hernández. Y ahí tenemos ahora los nombres raros que quisiéramos recordar a todos, pero que es imposible porque... Andrés sí que nos suena, Dunlac. 117 mártires los canonizó San Juan Pablo II, entre ellos Andrés Dunlac. El 21 de noviembre es su fiesta, junto con todos los demás, ¿no? Pero tenemos muchos más. Yo le digo un nombre. A eso, venga. Bakak Ban Tudau. Pues sí, nombre es así. Pero ¿qué le pasó a los pobres? Cuéntenos, ¿cómo fue su martirio? Bueno, utilizaban los martirios más atroces que podríamos encontrar. A veces mutilaciones, a veces los metían en unas cajas muy pequeñitas que no podían vivir, en cárceles, maltratados, luego degollados, bueno, con tenazas, les arrancaban los músculos, etcétera. Una serie de terrible. De torturas. Sí. Torturados, al fin y al cabo, claro. Que al principio, cuando los capturaban, porque habían dado leyes de exterminio, lograban pagarles a los funcionarios y los dejaban en libertad. El rescate. Pero sí, rescate. Y después, pues vieron que era oneroso este tema Muy y negocio. Llegaban a un pueblo y decían, bueno, si quieren que les denunciemos y si no, nos pagan. Y otra vez a pagar. Y otros funcionarios que no querían darle importancia, ya se enteraron, eran destituidos, eran maltratados. Para colmo también utilizaban otros funcionarios que recorrían pueblos y les pagaban si denunciaban, ¿no? Entonces era una situación muy difícil para todos los obispos, sacerdotes y todos los laicos que eran perseguidos tremendamente, ¿no? Así es, dieron testimonio de su fe. Pero usted nos hablaba de su paisano también, que tiene que ver con esta historia, ¿verdad? San Jerónimo Hermosilla. No es Hermosillo, es Hermosilla. Cuéntenos, ¿quién es él? Cuéntenos su historia. Eso, pues le quiero mucho, porque él vivió en mi pueblo, Cordobín, La Rioja, España. Mire. Y allá todavía hay descendientes de su familia. De su familia. En mi pueblo todavía, primos, etcétera, ahí que son descendientes, que tienen cartas de él, etcétera, ¿no? De un santo, ¿no? Y está la casa también, imagino, la casa donde creció él. Casa donde vivió... Sí, entonces... Padre José, esto es bonito porque usted también cuando va a su pueblo, a Cordobín,
recorre los sitios que él recorrió y conoce las instituciones, los lugares, sí, los campos que él había frecuentado de pequeño, porque luego empezaría sus estudios y tuvo que dejar el pueblo. Sí. Mire, Nicolás, primero nació en Santo Domingo de la Calzada. Ya, o sea, ya no es de Cordovín, Bueno, algún día hablaremos de Santo Domingo, maravilloso. Bien, pero en el 1800, justamente una familia muy pobre vivía a las afueras de la ciudad, de las murallas. Habían llegado los franceses cuando él era pequeñito y entonces él ya lo que era el problema de invasiones, de guerras. Sí, sí. Y dice que de pequeñito, otros eran más... Él hacía el ruido de la trompeta de los franceses y lo hacía tan bien que todo el mundo corría. Saltaba. Cuando escuchaba este detalle, ¿no? Ya. El valiente. Llegaron los franceses y todo el mundo saltaba. Sí, fue una pena. Asaltaban todo, hasta San Millán de la Cogolla, bueno, en fin. Lo que tenemos es que era una familia numerosa de Agustín y Catalina, y resulta que cuando tenía 10 años murió Agustín, el papá, y ahí se deshizo toda la familia. Catalina con su hijo pequeño, que era Jerónimo, fueron a mi pueblo, Cordovín, La Rioja, España. Entonces tenemos desde los 10 hasta los 15 años, en la plena adolescencia, en mi pueblecito, allí estaban los benedictinos, que tenían ahí una casita, y la hermana de Jerónimo atendía a los monjes. Entonces él fue acólito, atendió, sirvió a los monjes, estaba muy ligado a la religión. Pero a los 15 años resulta que su hermano, que atendía al obispo de Pamplona, fue trasladado a Valencia y le dijo que la acompañara y se fue. Entonces ahí dejó ya la familia, su mamá en Cordovín y todo, y se fue hasta Valencia. Cuando entró al seminario, quería ser sacerdote, Jerónimo, resulta que tenía profesores dominicos y se lo jalaron para ser dominico. Mira tú, la promoción vocacional de la época. Que llegó la guerra entre entre los liberales y los que eran monárquicos, realistas, y él le obligaron a entrar a la guerra. Otra vez tenemos cómo conoció estas artes, ¿no?, de la guerra, y al terminar 4 años ya pudo otra vez entrar al convento de los dominicos. Eso sí, le obligaron a hacer un segundo noviciado, ¿no?, para que se olvidara de la guerra. Y al poco tiempo, pues ya fue hacia Filipinas y dirección a Tonquín. Pero mira, un detalle bonito, él que conocía los mártires de Tonquín y de Asia, decía: Señor, ¿cuándo yo puedo dar mi vida por ellos? ¿No? O sea, él desde el principio. Y en el viaje hacia Macao, etcétera, hacia Filipinas, cuando veía el mar, lloraba, ¿no?, al ver la grandeza de Dios y preocupado de las almas hacia donde iba, ¿no?, para que pudieran ir al cielo. Un hombre maravilloso. Llama la atención además su parte de guerrero, participar en la guerra, y eso de alguna manera pues le habrá servido para la misión que tuvo ahí. ¿Y cómo murió? Bien, como dices, cuando llegó a Tonquín, bueno, ya el día de llegada tuvo que hacerlo a escondidas. Llegó a ver a su superior del vicario, José Amandi, que estaba enfermo, y al verlo se alegró tanto que se curó. Mira tú, ya, porque el Amandi. Entendemos la situación ahí. Terrible. Y el obispo Ignacio Delgado, que era el vicario apostólico, le dijo que era el muy deseado. Y se puso ese nombre. ¡Ah, carambas! Sí, porque era terrible la situación que estaban. Al poco tiempo murió José Amandi y él asumiría como vicario. Y al poco tiempo murió el obispo y a él lo nombraron obispo. Así que era el deseado. Ya, innecesario. Pero, además. Sí, mira, la ordenación de obispo fue muy curiosa, porque tuvo que ir a la zona oriental, donde estaba el rétor, que era el obispo francés de esa zona, pero para recorrer eso, primero
el que le guiaba le dijo, mira, ahí están los que nos pueden ya detener. Y él se metió en un arrozal y no lo vieron. Un poco más adelante se tuvo que meter en un féretro que estaba muerto para que así poder pasar la vigilancia que tenían contra él. Todavía cuando quiso llegar otra vez, aparecieron que lo querían capturar, y entonces la técnica de él fue, el que iba de ayudante lo puso en el caballo y él, con malas ropas, todo tiñoso, descalzo, agarrado de la cola del caballo como si fuera su sirviente. El criado, claro. Y no lo reconocieron. Eso sí, se le destrozaron los pies. Y cuando llegó ante el obispo, que lo vio con tanta virtud, lo ordenó inmediatamente. Y al regreso ya tuvo otra técnica. Nada más llegar al religioso que le acompañaba, lo ordenó de obispo para poder tener sucesor, ¿no? Sucesor, claro. Incluso más tarde le pidió al Papa que dividiera el vicariato en dos y también nombró a otro y a otro coadjutor. Así eran 4 porque él sabía que poco tiempo iba a durar, ¿no? Fíjate qué situación. Imagínese usted, Padre José, vaya historia, ya le digo, pero todo eso lo aprendió en la guerra, ¿eh? Esas técnicas de supervivencia. Esas técnicas de camuflaje. Dios sabe por qué nos lleva por unos caminos y otros. Y al final todo contribuye para la misión. Pues Padre José nos va a ganar el tiempo. Cuéntenos si finalmente murió. ¿Cómo fue la captura? Eso. Resulta que habían matado a un sacerdote, le habían degollado y él dijo, no, hay que unir la cabecita y el cuerpo y enterrarlo cristianamente. Ya. Y fue donde él y le puso la cabeza y le habló, ¿te acuerdas de mí? Y abrió los ojos. Mira tú. Y después le dijo, recógeme cuando vaya a tu reino, porque va a ser pronto. Y otra vez abrió los ojos, ese que había sido martirizado hace un tiempo. Y sí, en ese tiempo que había cuidado mucho, a veces, te contaba, se quedó invisible. Llegó una tropa, él se sentó, entraron por la casa y no lo vieron. No lo vieron, mira tú. Bueno, pero esta vez sí, esta vez ya lo capturaron y cuando llegó le ajusticiaron. ¿Por qué? Porque era simplemente que había de llevar el amor de Dios, la fe, el bien a aquella gente, ¿no? Y ahí murió. Se encontró con los demás obispos de Riochoa, etcétera, en la cárcel. Todos capturados. Y cuando le dijo también ahí en la cárcel, se salió de la cárcel mira. Tranquilamente ya. Y regresó y le dice, ¿pero dónde ha ido usted? Dice, no, a tomar un poco de aire. Era muy alegre, muy sonriente, muy incluso. Mira tú. Y el día que lo llevaron al cadalso, le dijo, cumple lo que tienes que hacer. Y en ese momento se apagó el sol, salieron mariposas, cayeron como hilos luminosos del cielo. Una maravilla. Pues sí, esa es la palabra, Padre José, pues me ha quitado, es una maravilla, vaya historia. No sabía yo que tenía un paisano tan interesante. Patrono de los misioneros de La Rioja. Mira tú, pues habrá que preguntárselo al Padre Angelito. Moreno. Otro riojano, pero no conoce tanto la vida como usted, porque es de Córdoba en su pueblo, Padre José. Sí, muy bien. Pues bien, vamos a despedir Vidas de Fuego, queridos amigos. Gracias, Padre José, por estar con nosotros, por contarnos una vida apasionante y maravillosa. Una vez más, nos encontramos el próximo miércoles, como siempre. Gracias, querida audiencia de Santa Mónica Digital. Un abrazo. Nicolás. Adiós.